Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la asistencia en un día en la que realmente jugamos un poquito contra los elementos por la fiesta de las paellas de Benicàssim. Pero bueno, presentar aquí a Marta Robles es todo un privilegio. No solamente por su importancia como periodista y escritora, sino que también porque tiene un vínculo muy importante con Castellón a través de algunas de sus exitosas novelas. Desde aquí yo le quiero agradecer su disposición para acudir a nuestra cita en el Ateneo, pues me consta que son incontables los compromisos que tiene que atender. Está en plena promoción de su última novela y está aquí, yo creo que no duerme en su casa. Bueno, es muy largo su currículum, pero a mí me gusta leerlo para que no pase desapercibido los conferenciantes que vienen aquí a nuestro Ateneo. Es licenciada en Ciencias de la Información, del ramo de Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, periodista y escritora, y lleva más de 35 años ejerciendo su profesión en todo tipo de medios. Comenzó su carrera profesional en la revista Tiempo y desde entonces ha colaborado en Panorama, Woman, El Carácter, XL Semanal, El Magazín de la Vanguardia, La Gaceta de Salamanca y La Razón, entre otras. En televisión ha ideado y presentado cantidad de programas, Canal 10 desde Londres, en Televisión Española, Un Magazín de Castilla-La Mancha, en Telecinco, en Antena 3, en Toda Página, con Jesús Hermida, en Canal Internacional, en Telemadrid, en infinidad de medios. En radio ha dirigido y presentado programas en Radio Intercontinental, en la cadena SER, en Onda Cero, en F Radio y también en Es Radio con Luis Herrero. Tiene, y eso lo quiero destacar, innumerables premios periodísticos y literarios, entre los que destacan 2 Antenas de Oro, 2 de Plata, un TP de Oro, el Women de Oro, el Premio Nacional de Comunicación, el Premio a la Periodista Más Querida de Madrid, el Premio SICAP a su trayectoria periodística y literaria o el Premio Ateneo de las Letras de Valencia, Premio Factoría de las Letras y el Premio de la Comunidad de Madrid en la categoría de literatura. Bien, es escritora de muchísimos libros, muchos de no ficción, El mundo en mis manos, La dama del PSOE, el catálogo del Parque Oceanográfico de Valencia. Bien, Pasiones carnales, que es uno de los libros que a mí me gustan muchísimo. La primavera hace los cerezos, otros de ficción, Novela negra, Luisa y los espejos, que fue premio Fernando Lara de novela, La mala suerte, que fue premio especial Aragón Negro y finalista en Cartagena Negra, y La chica que no supiste amar, que precisamente ese es el premio Letras del Mediterráneo 2019 y Premio Nacional de Literatura Alicante Noir 2021. Y últimamente está en promoción de su amada Carlota, que ha salido en el 2025. Como veis, tiene un currículum extensísimo, ideó también y dirigió la exitosa colección de Crimen sin ficción de la editorial Al Revés y ha escrito y dirigido también un corto basado en su novela La chica a la que no supiste amar, que ha recibido 8 nominaciones en diferentes festivales y obtenido el premio a la mejor dirección en el Festival de Cortometrajes de Jaén contra la violencia de género. En la actualidad colabora en La Razón, en Cles Paper, en Archiletras y en el programa Actualidad Mañanero de Televisión Española. Como veis, todo un lujo tenerla con nosotros y aquí nos va a hablar, bueno, pues de grandes mujeres de la historia de España. Mujeres unas muy conocidas, otras no tanto, de distintas épocas, de distintos ámbitos, pero que todas ellas han dejado una huella importante y no siempre debidamente reconocida. De Leonor de Guzmán a Isabel la Católica, Isabel II, Emilia Pardo Bazán, Arrazaraga, Clara Campoamor, un largo etcétera, que será un homenaje a las mujeres que lucharon por ser ellas mismas con su gran fuerza de voluntad. Cuando quieras. Muchas gracias por recibirme hoy aquí. Llevamos una semana movidita todos y los que somos, como yo, periodistas y escritores, con mayor motivo y con cierto temor, porque al final parece que nos volvemos a montar en el tren con algún síndrome que nos hace que estemos inquietos desde que nos montamos hasta que salimos de los vagones. Tenía muchas ganas de venir aquí. Tenía muchas ganas de hablaros de mis libros y voy a hacer un poco una mezcolanza entre unos y otros para entresacar a esas mujeres que cambiaron la historia de España. Siempre que se ponen a hablar de mi
mi carrera profesional y de mi trayectoria, siento un poco de pudor, porque es verdad que he hecho muchas cosas, pero es que tengo que decir que soy muy mayor y que, claro, me ha dado tiempo a hacer muchas cosas. Llevo toda la vida trabajando y al final, pues gracias a eso, he podido tener una larga carrera profesional, por suerte, pues con sus altos y bajos como todas, pero bastante exitosa. Y he tenido la suerte de hacer lo que quería desde pequeña, que era contar historias y ser escritora. Llevo publicados 20 libros, el primero en 1991 y el último, este último septiembre, Amada Carlota, como bien había comentado Asunción. Bueno, os voy a hablar de mujeres que aparecen, muchas de ellas en mi libro Pasiones carnales. Pasiones carnales es un libro que a mí me costó mucho trabajo escribir. Es un libro que además fue Ana Rosa Semprún, la antigua directora de Espasa, quien me movió a escribirlo, hablándome de un libro precisamente de pasiones carnales que había en México y que había tenido una enorme trascendencia y un enorme éxito. Y yo recordé entonces un libro de Suetonio del siglo I que escarbaba en los amores de los Césares y que definitivamente nos obligaba a reflexionar sobre que las grandes decisiones normalmente no se toman en los campos de batalla y tampoco se toman en los despachos, sino que se suelen tomar en las distancias cortas, porque al final los sentimientos, para un lado o para otro, son los que lo mueven todo, ¿no? Voy a empezar hablando en esta suerte de colección de grandes mujeres que cambiaron la historia de España, de una mujer que es poco conocida y que algunos historiadores han hablado de ella de un modo y otros no. Es aquí. Es esta señora que tengo aquí, un poco descocada parece para su tiempo. La vamos a bautizar como Zaida Isabel. Zaida Isabel, Alfonso VI, el llamado el Bravo, fue un hombre que se casó 5 veces. Se supone que se casó 5 veces y tuvo 2 concubinas. Lo cierto es que con sus primeras mujeres solamente tuvo... Con sus primeras mujeres solamente tuvo hijas mujeres, no tuvo ningún varón, pero curiosamente, cuando estaba metido en todo el apartado de la defensa de los almorávides, se encontró con uno de ellos que le dijo, precisamente por la ayuda que nos estás prestando se llamaba... A ver, que es que me he dejado los papeles en el hotel, o sea que empezamos bien, pero me he dejado los papeles en el hotel y quiero ser un poco rigurosa en esto. Este señor que se llamaba, lo diré, Al-Mutamid. Al-Mutamid tuvo una relación con Alfonso VI el Bravo que funcionó como para que él le defendiera de los almorávides. Y como él lo hizo y se puso a su disposición, él decidió que ponía a la suya la de una de sus sobrinas que se llamaba Zaida. Pero era una chica con tantas gracias, era una chica tan hermosa, era una chica tan bien preparada que cuando fue pasando el tiempo decidió casarla con su hijo, con el propio hijo de Al-Mutamid, que unos años más tarde murió y la dejó viuda. Después de esos años, el rey, que tampoco tenía mucho interés en encontrarse con esta chica que le habían adjudicado por sus servicios y que él teniendo las mujeres que tenía, que ya iba por la tercera, por Berta de Tuscia, decidió que no tenía ninguna prisa en conocerla. Pero un buen día, ya sabéis que los reyes tenían poquita paciencia en eso de que sus mujeres tuvieran descendencia y que además se ponían muy nerviosos cuando la descendencia resulta que era femenina en vez de masculina. Bueno, pues cuando estaba pensando que, vaya por Dios, que no tengo la descendencia adecuada, se encuentra con esta chica, con Zaida, y de pronto se enamoran locamente. Se enamoran locamente y ¿qué es lo que sucede? Que empiezan a tener una relación clandestina de la que nace un hijo. Este hijo se llama Sancho y va a ser el único hijo varón que tiene Alfonso VI el Bravo.
claro, él está contentísimo porque ya tiene el heredero, pero es que es un heredero bastardo. Así que espera a que Berta de Tuscia se muera y esta chica, Zaida, que es una chica mora, se convierte al cristianismo y se casa con el rey. Esto es algo que hay historiadores que ni siquiera aceptan, porque el hecho de que de pronto, por primera vez, una mujer mora fuera reina, aunque fuera reina consorte, es una de las circunstancias que en ese tiempo que se escribía de parte era difícil que se pudiera reproducir. Pero lo cierto es que ella se cambia de nombre y tiene a este hijo que se llama Sancho, que además, gracias a la existencia de él y a que se ha convertido y a que se han casado, se supone que va a ser su heredero en el trono, hasta que con 14 años tiene la mala suerte de que muere en la batalla de Uclés. Y como muere en la batalla de Uclés, pues sucede que, claro, ya no hay descendencia posible, y unos años más tarde, cuando muere Zaida Isabel, él se vuelve a casar para tratar de conseguir otro heredero que finalmente no viene, y ella se queda como si hubiera sido una reina cristiana y no una reina mora. Pero lo cierto es que en la propia tumba pone su nombre tanto de Zaida como de Isabel, y que los historiadores cuentan que el amor de esta mujer hizo que durante el tiempo que compartieron relación, que fueron varios años, todo el pueblo cambiara incluso de apariencia. Es decir, que durante los años en los que Zaida se relacionó con Alfonso VI, que bajo ningún concepto quería tener relación con nada que tuviera que ver con los moros y de hecho era Alfonso VI el Bravo, la percepción de la ciudadanía cambió absolutamente porque al enamorarse el rey, como se enamoró de esta mujer, por cierto, hay que decir que las mujeres moras tenían algunas ventajas sobre las cristianas. Las mujeres moras se acicalaban de otra manera, tenían otra higiene, incluso se depilaban, en fin, cosas que para las mujeres cristianas eran impensables por todos los asuntos de la religión. Y el rey es que perdió la cabeza por esta mujer, y eso hizo que durante algún tiempo en su reino cambiara la forma de comer, la forma de vestir, las apariencias y las relaciones. Y es uno de los apartados más desconocidos de nuestra historia, porque realmente nadie quiere reconocer que hubo una reina mora y que de haber vivido su hijo, se hubieran entremezclado las sangres mora y cristiana en la corona por una vez. ¿Qué hubiera sucedido? Pues no lo sabemos, porque finalmente quien heredó la corona fue otra mujer verdaderamente extraordinaria, que fue Urraca. Urraca, la que llaman la temeraria, y que, bueno, que se tuvo que casar por obligación, que realmente tuvo la valentía de conseguir muchísimas mejoras para su reinado, pero que muchas veces cuando a mí me preguntan quiénes han sido las reinas de España y yo no la incluyo, no es porque ella no fuera una reina de pleno derecho y porque no hiciera muchas cosas para su entorno, sino porque todavía la España unificada como tal no existía. Esa España unificada como tal no llega a producirse hasta Isabel la Católica y Fernando el Católico. Bien, Urraca y la temeraria es bastante conocida, por eso la paso. Además, ha habido últimamente muchas novelas sobre ella. Yo la voy a pasar y me voy a esta mujer que se llama Leonor de Guzmán. Leonor de Guzmán la conocéis, ¿sí? ¿Sí? A ver, ¿quién la conoce? No, ¿no? Mira que os pongo a prueba. Vamos a ver, Leonor de Guzmán es una mujer que cambió definitivamente la historia de España y probablemente es la que más cambió la historia de España. Y os cuento la historia. Corría el año 1350 probablemente cuando Alfonso XI, que por entonces gobernaba, se casó con María de Portugal. Alfonso XI era un rey que, como todos,
no se casaba nunca por amor. En realidad los reyes se casaban. El primer rey que dicen que se casó por amor es Alfonso XII, que se casó con María de las Mercedes, y entonces los madrileños salían a la calle y decían: mira, este se ha casado como nosotros, como los pobres. Pero los reyes nunca se casaban por amor. Los reyes se casaban por la necesidad de anexionar reinos o por de establecer las relaciones adecuadas. Tanto es así que Alfonso XI primero contrajo un compromiso con Constanza, que era la hija de Juan Manuel, el infante Juan Manuel, que además era un hombre enormemente poderoso, y sin embargo luego la repudió, con lo cual se encontró en muchos problemas por parte de todos los partidarios de él. La rechazó porque pensaba que tenía que casarse con María de Portugal, que era mucho mejor para la conveniencia del propio reino. Entonces se casa con ella y claro, se va a Portugal, y cuando hace el camino pues hasta Sevilla que tenía que hacer, ¿qué sucede? Pues que claro, antes no había AVE ni había alta velocidad. Ni nada de estas cosas, y los viajes eran bastante largos. Y en todo ese viaje largo ella no se queda encinta. Y el rey pues pierde bastante la paciencia y la ilusión. Y cuando llegan a Sevilla deciden hacer una gran fiesta en los Reales Alcázares para conocer al todo Sevilla y bueno, que conozcan a la nueva reina. Y entonces invitan a toda la gente influyente, y entre ellas aparece una joven viuda hermosísima que se llama Leonor de Guzmán. Leonor de Guzmán es una mujer que pertenece a la aristocracia sevillana, que ha sido muy bien educada, que es una mujer que sabe desenvolverse en sociedad y que es verdaderamente extraordinaria. ¿Y qué sucede? Que entran en el palacio, entran en los Reales Alcázares, y según entra en los Reales Alcázares se cruza la mirada, y entonces el rey ya empieza a perseguirla con la mirada, y eso ya no se puede deshacer. Eso ya no se puede deshacer. El rey y Leonor de Guzmán se enamoran perdidamente, y esa relación dura 23 años. 23 años de concubinato. Riámonos de la figura de Corina, 23 años de concubinato. Durante estos 23 años de concubinato, María de Portugal trata como puede de darle un hijo al rey, porque es lo que le garantiza a ella pues, es que ser la madre del rey, lo más importante, ser la madre de un rey. Pero no lo consigue, se queda embarazada y lo pierde, hasta que finalmente alumbra a Pedro, que después será Pedro I el Cruel. Pero, entre tanto, Leonor de Guzmán siempre ha estado con el rey y le ha dado 10 hijos. 10 hijos que va colocando en los mejores lugares del Estado, y además se hace una pequeña fortuna. Pero es que encima todos los que tratan de ponerse en su contra, incluso el infante Juan Manuel, que trata de tenderla varias trampas, se encuentra con que es una mujer muy sensata, y entonces ella es reconocida como reina de facto dentro y fuera de nuestras fronteras durante 23 años. Finalmente, cuando pasan esos 23 años, ella, que acompañaba al rey hasta las guerras, en la última de las guerras en la que Alfonso XI participa, ella le espera en la tienda con el pendón de Castilla, y él vuelve contagiado de la peste. Y cuando vuelve a la tienda, se entrega a los brazos de Leonor de Guzmán, y allí muere. ¿Qué es lo que hace Leonor de Guzmán? Coge el cadáver del rey y tacatá, se lo lleva a Sevilla. Y en Sevilla le está esperando Pedro I el Cruel, que ya es el rey, y su madre, María de Portugal, la legítima. Imaginaos cómo la reciben. Mira, bonita, te vas a enterar. Bueno, ¿qué es lo que hacen con ella? La retienen dentro de los Reales Alcázares. Pero ella, como es una mujer que se ha estado moviendo durante 23 años con toda suerte de influencias políticas, sabe lo que tiene que hacer, e incluso lo que hace es que cierra el matrimonio de su propio hijo. Y cuando se dan cuenta tanto María de Portugal como su hijo Pedro I el Cruel, deciden mandarla a Talavera de la Reina, que desde entonces se llama Talavera de la Reina, desde ese momento,
y la mandan asesinar. Y sí, la asesinan. ¿Termina aquí la historia? No, porque unos años más tarde, uno de los hijos de Leonor de Guzmán y de Alfonso XI se acerca a ver a su hermano Pedro I, y este hijo, que sí que vais a conocer y que se llama Enrique de Trastámara, asesina a su hermano y ocupa el lugar en el trono. De este modo se pasa de la Casa de Borgoña a la Casa de Trastámara. ¿Y quién desciende de la Casa de Trastámara, tanto por un lado como por el otro? Los reyes católicos. Así que, amigos míos, los reyes católicos descienden de una concubina. Ahora ya sí sabéis la historia de Leonor de Guzmán. Bueno, Isabel la Católica. Es una historia muy bonita, ¿eh? Es una historia muy bonita que merece la pena ser contada. Esta historia aparece en Pasiones Carnales porque es una historia... A mí, yo debo reconocer que cuando empecé a indagar para esta historia, cuando empecé a escribir el libro de Pasiones Carnales, que soy tan osada que decidí que quería ir desde el siglo VIII hasta el siglo XX, pasando por todos los reyes, reinas, amantes y concubinas de nuestra historia, me llamó mucho la atención encontrarme por ejemplo, con Zaida Isabel y pensar que habíamos tenido una reina mora, y desde luego me impactó enormemente pensar que había habido una concubina durante 23 años que había sido la ascendiente de los reyes católicos y que había cambiado de tal manera nuestra propia historia. Y es verdad que me sorprendió muchísimo que yo esto no lo había estudiado en el colegio. ¿Vosotros lo habéis estudiado en el colegio, Leonor de Guzmán? ¿Verdad que no? Es que es un personaje que jamás habíamos estudiado, es muy sorprendente. Bueno, pues de aquí nos pasamos a Isabel la Católica. Cuando yo empecé a escribir en este libro la relación de Isabel la Católica y de Fernando, lo hacía con ciertas reticencias porque hemos estudiado, yo creo, también mal a lo largo del tiempo a la propia Isabel la Católica. Yo siempre digo que Isabel la Católica hubiera sido la primera feminista de la historia si no hubiera sido tan católica y por tanto tan abnegada y hubiera estado tan pendiente de su mujer, que era un pinta y que ya traía 2 hijos de antes y después tuvo todas las infidelidades que tuvo. Pero lo cierto es que Isabel la Católica, que como sabéis era hermanastra de Enrique IV el Impotente y que después de Enrique IV tuvo que esperar a la muerte de su hermano Alfonso para ella ocupar el lugar en el trono y que le habían organizado varios matrimonios, pero que ella tenía en la cabeza que tenía que casarse con Fernando el Católico, no porque estuviera enamorada en absoluto, sino por el interés del trono, siempre defendió que ella iba a gobernar donde tuviera que gobernar. Y gobernó Castilla dejando muy claro, desde el principio, con todos los logros que hubo en el reinado de ambos, que ella era absolutamente responsable y capaz siendo una mujer. Y yo creo que esta es la primera vez en la historia que hay una figura en la que todos los poderes aceptan que ella es no solo capaz, sino que no hay nadie que sea a su vez capaz de poder derribar todos los criterios, porque si algo tenía Isabel, más allá de una grandísima formación, más allá de muchísimas gracias, porque era una mujer inteligente, porque era una mujer hermosa, por tantas cosas, es que tenía un entusiasmo patriótico fuera de lo común. Y eso le hacía, yo creo, que buscara siempre el bien para su país, empezando por enamorarse de su marido. Y es verdad que se enamoró de Fernando el Católico perdidamente, aunque hubo un montón de cosas que no les dejó hacer. No tengo que contaros todos los logros que hubo a lo largo del reinado de los reyes católicos, porque son bien conocidos por todos. Pero sí os quiero resaltar que la figura de Isabel es tan importante como para pensar que al final de su vida, Isabel, que nunca llegaremos a saber si tenía un cáncer de útero o un cáncer de recto, porque precisamente como era tan católica y tenía un cáncer que afectaba a las zonas pudendas, no se lo pudieron mirar nunca, fue recorriendo todos los territorios a caballo con lo que eso debió suponer para ella, para ir reconociendo su reinado y a todas las personas de su reino. Creo realmente que esta es una de las mujeres que cambió la concepción
de las propias mujeres, e incluso también cambió la concepción de los hombres, ¿no? Pese a lo que tuvo que aguantar por ser parte de la historia, como digo, de todas las infidelidades de su marido y de tantas cosas como se produjeron. Voy a pasar a otra mujer que también me gusta mucho, que es Isabel de Farnesio. ¿Os gusta Isabel de Farnesio o no? Bueno, ¿no? Sí, bueno. Fue mecenas de las artes, todo. Pero Isabel de Farnesio tiene un grandísimo mérito. Y os cuento por qué. Cuando nos hablan de Felipe V, bueno, primero cuando nos hablan de los Borbones siempre nos dice, uy, este como el Borbón. Bueno, pues este como es Borbón, que es el primero que llega, Felipe V, que sabéis que como Carlos II el hechizado era el pobrecillo un desecho humano y al final no tuvo descendencia y tuvo que elegir a alguien, eligió a uno que tenía por una rama una gotita de sangre suya, que era Felipe V, que en realidad no quería venir a España, que además era un hombre que estaba quejado de esa enfermedad de la melancolía. Vamos, a mí me hace mucha gracia que a Juana la Loca la llamen loca y que a Felipe V, que estaba como las maracas de Machín, no le llamen melancólico. La enfermedad de la melancolía que tenía era una depresión horrorosa que hizo que su reino fuera lo que era. Y este hombre era un hombre que era adicto a la adrenalina y necesitaba el sexo o la sangre, a partes iguales. Se casa en primer lugar, Felipe V, con María Luisa Gabriela de Saboya, que por cierto fue una grandísima reina, se casó con 13 años con él, logró parar. Él, como Felipe V tenía esa ansia sexual tan tremenda, lo único que quería era, tenía 5 años de diferencia, y lo único que quería era que llegara su noche de bodas, que ella consiguió retrasar 3 días, todo lo más. Estamos hablando, claro, no se puede mirar el pasado con los ojos del presente, porque si no pensaríamos que, claro, todos eran pederastas, porque eran niñas verdaderamente, ¿no? Entonces, Felipe V, que como digo, se dedicaba al onanismo muchísimo, pese al temor de Dios, pensaba que era menos pecado el onanismo que irse con otras mujeres, y de hecho nunca fue más que con las esposas con las que se casó, es decir, primero con María Luisa Gabriela de Saboya y después con Isabel de Farnesio. Y de hecho, como tenía tanto temor de Dios, tenía permanentemente un confesor a su lado y al confesor le decía, si me masturbo pensando en mi esposa tendré menos pena, a lo que el confesor solía decirle, hombre, yo creo que habrá una cierta comprensión. Y con María Luisa Gabriela de Saboya, que por cierto yo creo que ha sido la única reina que fue una gran reina de España, que incluso cuando él iba a la guerra ella se mantuvo firme, y hubo los problemas de los carlistas, ella se mantuvo siempre firme, y como digo fue madre de 2 reyes, de Luis I el Breve y de Fernando VI, pues la tenía absolutamente loca la pobre mujer. La tenía loca porque él necesitaba tener relaciones todos los días y varias veces, y con eso no le resultaba suficiente, y como no era suficiente, ella tenía que estar como las mujeres abnegadas a disposición del rey, y salvo cuando él se iba al frente, pues aquello era lo que era. No se sabe si por tanto traqueteo o por qué, pero el caso es que ella enfermó, y cuando enfermó el rey le seguía requiriendo exactamente lo mismo, pero insisto, solamente se iba con sus mujeres, ¿eh? Digo para cuando hablen de Borbones, estos Borbones, no, esto solo con sus mujeres. Bueno, y entonces, cuando fue para él una desgracia cuando murió la reina, y cuando murió la reina, algunos historiadores dicen que siguió manteniendo relaciones sexuales después de muerta. Entonces, es una reina también muy desconocida. Es una reina también muy desconocida, sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que eran tales las necesidades físicas del rey
Y el rey, además, es que era un rey que, insisto, estaba enfermo mentalmente, o sea, cambiaba sus horarios, de pronto se dejaba crecer las uñas de los pies y no se podía poner zapatos, cambiaba las audiencias a por la noche, de pronto se creía que era una rana y empezaba a cazar moscas, o sea, era todo absolutamente delirante. Entonces, claro, la princesa de los Ursinos, que en realidad era la espía del rey, del rey francés, por así decirlo, decidió que tenían que hacer algo con este rey, que tenían que buscarle una mujer. Y les propusieron una chica muy ingenua, una chica que iba a decir que sí a todo, que iba a cumplir con todo, que se llamaba Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio ya directamente le dijeron que la princesa de los Ursinos era la que manipulaba todas las cosas en la trastienda. Y entonces, como le dijeron eso, y le previnieron sobre cómo se comportaba esta mujer, cuando la princesa de los Ursinos se fue a conocerla antes de que la recibiera el propio rey y no le hizo una reverencia, directamente, ¿qué hizo Isabel de Farnesio? La largó y dijo que no la quería ver más. ¿Y qué hizo el rey cuando después vino a verle a él? Pues aceptar lo que había dicho. ¿Y por qué aceptó lo que había dicho? Porque Isabel de Farnesio, en cuanto se encontró con el rey, de lo que se dio cuenta era que el rey, que ya se lo habían contado, lo que necesitaba era sexo. Y pasó 3 días en la cama con él. Después de pasar esos 3 días en la cama con él, inmediatamente llegó la princesa de los Ursinos y quedó tajantemente despedida. Hubiera hecho lo que le hubiera pedido su mujer en esa ocasión. Pero es que ella también hacía lo que él le pedía. Tanto que cuando llegaron a Palacio, lo primero que le pidió el rey a Isabel de Farnesio es que abrieran la cámara donde normalmente él se acostaba con su mujer, con María Luisa Gabriela de Saboya, y que fuera allí donde ellos vivieran su primera noche de amor en Palacio. Entonces ella, claro, solamente podía decir, pero esto no huele un poco a cerrado, porque era la cámara que se había quedado cerrada y no se había vuelto a abrir desde la muerte de María Luisa Gabriela de Saboya. Así que métete tú allí y ya está. Bueno, hay que decir que en ese momento, tú estabas diciendo antes, Asunción, que es verdad que esta mujer fue una gran mecenas y que abrió muchísimo la sociedad. Curiosamente, la sociedad se abrió en buena medida porque habían cambiado de los Austrias a los Borbones y entonces venían muchas costumbres francesas. Pero entre las costumbres francesas había muchas costumbres de juegos y todos esos juegos al rey, a Felipe V, lo que le interesaba de verdad eran los juegos sexuales. El impávido, la gallinita ciega, el mara. Muchos que yo no me atrevo a contar aquí lo que eran, si alguien quiere que se compre el libro y que los lea, porque eran todos los juegos que ellos hicieron. Pero Isabel de Farnesio aprendió, y lo aprendió de una manera dura, porque no solamente tenía que atender a los juegos sexuales, sino que este hombre, insisto, tenía una enfermedad mental, parece ser que la pegó mucho, pero ella, entre tanto, era la que gobernaba España. Y de hecho, ¿sabéis cómo se firmaban los documentos, ¿no? En España? ¿Cómo firmaban los reyes? Menos en el tiempo de Felipe V a Isabel de Farnesio, que todos los documentos iban firmados el rey y yo. Realmente esta mujer, de la que se dicen también cosas muy malas, nunca se sabe si algunos decían que a Luis I el Breve le había llegado a envenenar, cosa que yo creo que no es cierta porque estuvo muy enfermo. Bueno, que ella trató de hacerle el reinado muy difícil a Fernando VI, porque lo único que quería era que reinara su hijo, Carlos III, que después fue uno de los que han considerado de los mejores reyes de España, si no el mejor rey. Por cierto, un Borbón absolutamente fiel a su mujer, María Amalia de Sajonia, con la que tuvo 14 hijos y que no conoció más que a esa mujer. Y cuando se murió,
nunca volvió a tener relaciones con nadie porque temía la locura precisamente que habían padecido sus padres y hermanastros y para evitarla nunca más la volvió a tener. Y Fernando VI exactamente igual, solamente se relacionó con Bárbara de Braganza y qué decir del pobre Luis I el Breve, que se casó con Luisa Isabel de Orleans, que era una mujer con muchas rarezas y desde luego no preparada para eso, que lo único que sirvió fue para paliar esta enfermedad de ese brevísimo espacio de tiempo en el que estuvo reinando. Pero lo cierto es que Isabel de Farnesio también cambió las cosas, porque si pudo hacer todas estas tareas de mecenazgo, si pudo poner orden en ese reino con un rey loco que murió tragándose la lengua, creyéndose que era una rana y yendo a cazar los insectos, fue pues gracias a todas sus habilidades. Insisto, el rey y yo, que no se nos olvide. Esta mujer no tiene mucho mis simpatías, porque buena era. Este periodo de la historia que empieza con ella, con su marido, y que luego continúa con los demás, a mí no me gusta mucho. Y esta mujer, María Luisa de Parma, no la tengo yo ninguna simpatía. María Luisa de Parma y Carlos IV, otra vez, por cierto, otra vez cuando estamos hablando de los Borbones, pues podemos hablar de Carlos IV, que era bastante calzonazos y que hacía exactamente todo lo que le decía María Luisa de Parma y que a ella se le adjudican, entre comillas siempre y con las pruebas justas, no solamente haber sido amante de Godoy, sino haber tenido otros amantes después entre los guardias de corps, que parece ser que tenían mucho éxito entre las damas de la corte y entre las propias reinas. Pero María Luisa de Parma, si María Luisa de Parma quería al propio Godoy, más lo quería el propio Carlos IV, que fue el que le puso una carta a Napoleón pidiéndole por favor que lo dejara. Realmente lo defendió más que si hubiera sido un propio hijo y de hecho como un hijo le convirtió hasta en príncipe, como no podía ser príncipe de sangre, pues fue el príncipe de la paz. Pero ¿por qué digo que esta es una de las mujeres que cambió o pudo cambiar al menos la historia de España? Porque María Luisa de Parma, sabéis que odiaba profundamente a su hijo Fernando VII, el felón, el peor de nuestros reyes probablemente, y nunca sabremos si realmente por el odio que le tenía, le llamaba ese marrajo cobarde, o porque era real. Al final de su vida mandó llamar a su confesor, que él también, ella también tenía un confesor, y a este hombre, a Juan no lo recuerdo ahora, a este hombre le pidió que escribiera, que tomara por escrito sus palabras. Y dijo, de mis 23 embarazos, 14 hijos vivos, no os extrañéis, es que en ese momento no había métodos anticonceptivos, entonces permanentemente era estar embarazado y morirse. De los 23 embarazos, 14 hijos vivos, en ninguno ha participado mi marido. Así que aquí se extingue la dinastía de los Borbones. Si es verdad o no, no lo sabremos nunca, pero que este documento existe, existe. Este documento existe y, de hecho, el propio confesor, ella instó para que el confesor se lo llevara a Fernando VII, que lo que hizo fue meterle en prisión hasta sus 70 y tantos años, cuando lo liberó María Cristina. Pero realmente, si esto fuera así, se supone que se habría extinguido la dinastía de los Borbones. No es cierto del todo, porque en realidad ella, por otras ramas, ella misma también tenía sangre de los Borbones, con lo cual unas gotitas habría. Aunque claro, cuando le miramos la cara a Fernando VII, nos parece que es muy Borbón, ¿no? Pues nunca sabremos la verdad. Lo cierto es que este documento es absolutamente real y ahí queda para la duda. Bueno, la siguiente mujer a la que voy a descubrir es una mujer que yo creo que quiso muy poca gente, salvo Galdós.
Galdós quiso muchísimo a Isabel II y de hecho tuvo unas conversaciones a lo largo de su reinado y al final del mismo en el que de verdad que escribía cosas preciosas sobre ella, una gran admiración y además no solo eso, sino que le hizo reconocer, ella dijo, yo hubiera querido ser mejor reina, pero no tuve las fuerzas ni la posibilidad. Isabel II fue una mujer que, bueno, para empezar, digamos que el felón lo único bueno que hizo fue la ley sálica que permitía reinar a las mujeres y lo hizo porque él no tenía descendencia masculina y por eso primero estuvo María Cristina de regente y después de la regencia de María Cristina, cuando Isabel tenía 13 años, le pusieron la corona. Pero ¿qué sucede? Que así como las otras reinas de España habían tenido una educación exquisita y había sido verdaderamente extraordinario el cuidado hacia las artes, las letras, la música. Cuando a Isabel II le ponen la corona, ella, hay gente que se ríe porque dice que prácticamente no sabía ni leer, no le gustaba leer, estaba muy poco formada, entre otras cosas porque María Cristina no tenía muy buena relación con ella, entonces no había ejercido de la madre amantísima que tenía que haber servido, ni había estado cerca de su preparación. Con lo cual, ella llega al trono en un momento muy convulso, se queda además en manos de todos los prohombres de la política que hay por ahí. Se supone que Salustiano Olózaga es el primero que empieza a modelarla desde distintos puntos de vista, incluido el propio sexual. Se supone que es el primero con el que ella tiene una relación, después la tendría también con el general Serrano, al que ella llama en general bonito, y después todas estas relaciones que tuvo, porque ella fue una mujer que yo creo que si alguien le hubiera hecho un estudio, habría descubierto que era, decía, no es que es ninfómana, pero yo creo que tenía un trastorno alimentario, un trastorno de la conducta alimentario, que es, y por eso sus grandes obsesiones eran comer y amar. Y eso era permanente y era lo que quería hacer. Luego le gustaba la magia, le gustaban las cosas, se divertía, pero es que ella no tenía miembros, no tenía las herramientas necesarias para conducir un país y estaba en un momento, bueno, pues estaban los carlistas, había mucha gente que no quería que fuera reina y era uno de los momentos más convulsos de la historia. No estoy justificando nada, pero sí estoy diciendo que ella también, desde el punto de vista dinástico, cambió muchísimo la historia de nuestro país. ¿Por qué? Pues porque a Isabel II, como no se ponían de acuerdo con quién casarla, porque el problema era precisamente que es que había muchas distintas miradas, la mirada más liberal, la menos. Era muy complicado encontrarle un novio a la medida, ¿no? Un pretendiente a la medida. Y entonces al final deciden casarla con Francisco de Asís, que es su primo. Y Francisco de Asís, pues cuando a ella se lo dicen, le dicen, Dios santo, con Paquita Natillas no. Claro, a Francisco de Asís le llamaban Paquita Natillas o Paquito Mariquito y le cantaban en Madrid, que eran muy habituales, era muy habitual cantar, era Paquita Natillas es de pasta flora y mea en cuclillas como las señoras, porque encima resulta que tenía un problema y a la hora de hacer pipí pues tenía que hacerlo sentado, con lo cual era lo que le faltaba a este buen hombre con el que se supone que Isabel II no tuvo ningún hijo. Todos los hijos que tuvo, que los he sacado aquí porque ya no me acordaba, si me tengo que acordar de todos los hijos de Isabel, bueno, como si me tengo que acordar de algunos de los reyes, hay algunos que no sabremos nunca, ¿no? Pero claro, aquí tenemos, a ver, Isabel, alias La Chata, nacida el 20 de diciembre de 1851, era presuntamente hija del comandante José Ruiz de Arana. Alfonso, futuro Alfonso XII, 28 de noviembre de 1857, apodado el Puigmoltejo, hijo del teniente de ingenieros Enrique Puigmoltó.
Pilar, Paz y Eulalia, 1861, 1862 y 1864, de Miguel Tenorio. Quiero decir que, más allá de que las infantas reales fueran lo que fuesen, el siguiente rey de nuestro país, después de que ella saliera despedida y volviera a nuestro país, bueno, después de la gloriosa y después de todo, el siguiente rey es Alfonso XII. Y Alfonso XII es hijo de Puigmoltó. Yo no sé si alguien se ha parado a pensar que claro, siempre le damos mucha trascendencia, y es curioso que le damos mucha trascendencia nosotros a la sangre de los reyes, pero la sangre de los reyes, que muchas veces ha perjudicado muchísimo que precisamente sus cerebros o sus órganos vitales se desarrollaban como debía ser, porque al final se mezclaban absolutamente entre ellos y eran relaciones tan endogámicas que les provocaban enormes enfermedades de todo tipo. Pues lo cierto es que, claro, cuando se salen de ese carrilito tan pequeño, pues parece que se mejora la raza, porque Alfonso XII, que por cierto Alfonso XII hubiera sido un gran rey de no haberse muerto tan pronto, no le dio tiempo, un rey, lo que digo, el primer rey que se casó por amor con María de las Mercedes, tampoco estuvo casado mucho tiempo, apenas 5 meses, porque después ella contrajo, nunca se sabe si fue un tifus, pero al final murió. Y aunque él tenía un amante ya de la ópera, porque a Alfonso XII le gustaban mucho las cantantes y la ópera y tal, luego a Alfonso XIII le gustaban todas, de todo tipo, de tal, de todo, pero a Alfonso XII pues solo le gustaban, en fin, las cantantes más refinadas. Siempre digo que da lo mismo, que los españoles nos han importado muy poco los amoríos de los reyes, pero sí nos ha importado bastante que metieran la mano en la saca. De hecho, cuando se va Alfonso XIII, le dice a Valle Inclán, es que me he tenido que ir por ligón. Y dice, no, majestad, se ha tenido que ir usted por ladrón. Pero, bueno, el caso es que Isabel II es una mujer que, queramos o no, por muchas circunstancias, también ha cambiado la historia de España. Y cambió la historia de España porque a partir de ella cambió la descendencia de una manera absoluta. Y nos estamos encontrando con que si empezamos a revisar toda la descendencia y todos los reyes que hemos tenido en nuestro país, a lo mejor, pues oye, son reyes porque son reyes. Pero bueno, salgámonos de la realeza por un minuto y conozcamos a esta mujer que es Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán es una mujer que quería traer aquí porque creo que también fue una de las mujeres que más modernizó nuestro país. Yo siempre digo que Emilia Pardo Bazán fue, por fin, adalid de las mujeres fatales. Y me explico por qué. Es muy curioso porque nosotros tenemos siempre dos conceptos que son completamente diferentes. Cuando hablamos de los don Juanes, siempre nos parece que son maravillosos los don Juanes, los conquistadores, qué maravilla. A mí me parece que es el ser más abyecto de la historia, pero curiosamente no ha habido nada en el mundo del arte, de la literatura, que haya tenido más trascendencia desde nuestro país al extranjero que la figura del don Juan. Y los creadores del mito de Don Juan, que los principales, digamos que son 5, cada uno hizo un Don Juan a su imagen y semejanza. El primero, Tirso de Molina, que era Fray Gabriel Tellez, como evidentemente era un clérigo, pues hizo un Don Juan que tenía que quemar en las llamas del infierno. El siguiente, Zorrilla, como era un picaflor y iba de un lado para otro, pues buscó que hubiera redención. Mozart, como era, se juntó con Da Ponte e hicieron una especie de ópera bufa y un divertimento, porque les gustaba también muchísimo ir de mujer en mujer, pero además querían hacerlo pues eso, con cierto sentido del humor, también a su imagen y semejanza. Molière,
que era un tipo muy oscuro, del que la gente sabe muy poco, pero él montó una compañía de teatro con una socia y estuvo varios años con ella, y cuando esta socia se murió, se casó con la hija de la socia, y años más tarde se descubrió que la hija era su hija, y entonces hizo un Don Juan que estuvo verdaderamente prohibido. Y el otro Don Juan, que es Byron, pues es un Don Juan que siempre lo que quería, lo que le fascinaba, él era un hombre con muchísimos complejos, porque era cojo, y entonces, bueno, él quiso conquistar a su prima le rechazó de plano precisamente por ese defecto físico, y entonces él lo que quería en su vida, lo que más le gustaba, era pensar que alguien le pudiera seducir, ser como una señorita a la que le llegaban a seducir. Y entonces ese es el Don Juan, curiosamente, que crea el poeta, ¿no? Byron. Bueno, pues frente a los Don Juanes, que están muy bien considerados en la historia y que en el siglo XXI siguen estando tan bien considerados como para que realmente, si hay una reunión de mujeres, siempre hay una que dice a mí me gustan los malotes y cosas de estas así que son tan aterradoras, pues las mujeres fatales siempre han estado muy mal vistas. Las mujeres fatales, ¿quiénes han sido en realidad? Las mujeres fatales, que además hay hasta una definición diciendo que son perversas, las que arrastran a los hombres por el fango. ¿Quiénes han sido las mujeres fatales? Las mujeres fatales solo han sido las mujeres que, saltándose las normas establecidas, han decidido amar a quien les ha dado la gana, cuando les ha dado la gana, como les ha dado la gana y donde les ha dado la gana. Es decir, en el siglo XXI, ¿quiénes serían las mujeres fatales? Nosotras. Y la que no lo es, que empiece a serlo. Pero una mujer que se atrevió a ser una mujer fatal en su tiempo, tal vez porque se lo permitía a su clase social, tal vez porque se lo permitía a su bolsillo y su talento, fue Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán se separó de su marido y no solamente tuvo 3 años de amor con Galdós, que después fueron 3 décadas de amistad. 3 años de amor solo porque Galdós además tenía al mismo tiempo una relación con Lorenza Cobian, que se quedó embarazada, tuvo a su hija María, y además no le gustaba que hubiera engordado tanto la Pardo Bazán, que esto es que las cosas como son, pero al mismo tiempo ella tenía otro amante fijo y fue teniendo los que quiso, y además fue una de esas mujeres que firmó, fue talentosa, salió adelante, y que nadie se atrevió a toser y que nadie se atrevió a decir tú perdóname, pero a este señor no te puedes acercar, no puedes tener una relación con él y además te voy a señalar por tenerla. No, ella fue una auténtica mujer fatal. Ha habido muchas a lo largo de la historia y todas, pues yo en este libro, en lo que la primavera hace con los cerezos, recojo a varias que son de mis preferidas y me llama mucho la atención no solo mujeres españolas, sino mujeres de todos los sitios que realmente me llama la atención. Alma Mahler, Lou Andrea Salomé, Colette, Lilia Brick, pues de entre ellas, por ejemplo, resalto la figura de Lou Andrea Salomé, que es una mujer verdaderamente fascinante, que tuvo una producción maravillosa, se enamoraron de ella Rilke, Freud, todos los sabidos y por haber, y sin embargo ha pasado a la historia, tiene una producción increíble literaria, no se ha traducido en España, y ha pasado a la historia como la coleccionista de genios. ¿Por qué? Pues porque tuvo muchos amantes, porque le dijo que no a unos cuantos y porque amó a quien le dio la gana y dejó de amar a quien le daba la gana. Y no sabemos apenas nada de Lou Andrea Salomé, y si lo sabemos es por alguna de sus biografías, pero es que su obra ni siquiera está... Pero a que su obra no está traducida. Su obra no está traducida. Bueno, pero Rilke escribió bastante sobre ella. Ya, pero...
Sí, pero la diferencia es que Rilke le pudo dedicar muchas obras, pero es que esta era una señora con una obra propia a la que el mismísimo Freud veneraba precisamente por las ideas que ella había puesto blanco sobre negro. O sea, una señora con una producción increíble. No tenemos nada de ella, tenemos lo que nos cuentan ellos de ella. Bueno, pero la historia siempre pone a cada uno en su lugar. Y entonces a ella la ha puesto en su lugar. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿De verdad crees que Lu Andrea Salomé está en su lugar? ¿De verdad crees que una mujer como Lu Andrea Salomé está en su lugar? Una mujer que es que, de verdad, todos los grandes de su tiempo, todos los psicoanalistas admiraban la obra y sabían cuánto decía y ha pasado a la historia porque Rilke la amó y porque Freud la amó y por eso. Bueno, la amó hasta cierto punto, Rilke. Bueno. La amó hasta cierto punto. Sí que hicieron un homenaje a Troyes. Eso es verdad. Sí, hicieron un homenaje. El marido, que era profesor de lenguas extranjeras, de lenguas orientales, hicieron un homenaje a Troyes y en todos los viajes que organizaron, perdón, no quiero Sí, ¿no? interrumpirla a ustedes. No me interrumpe nada en absoluto, si es que todo lo contrario, me parece muy bien lo que está contando, pero es que volvemos a lo mismo. Lo que me apena profundamente en el caso de Lu Andrea Salomé es que era una mujer con obra propia, con criterio propio, con mucho peso intelectual, una mujer que desde el principio, es verdad que la pretendieron muchas personas, era una mujer bellísima, era una mujer con muchísimo carácter, ella tuvo un marido, se casó con el marido para salvarle la vida, también era una historia bastante particular la que tenía con este marido, y de hecho, insisto, hasta el mismísimo Freud, cuando ella enferma, ella tuvo un cáncer de mama, se va a verla porque es una mujer a la que admira intelectualmente muchísimo más que como mujer. Y resulta que eso no ha pasado en la historia, es que me está dando la razón, es que me está contando el amor o el ménage à trois con Rilke, pero es que es una señora con una obra propia y esa obra propia no ha pasado en la historia. No ha llegado por algo. No ha llegado, hombre. Vamos a ver, le puedo contar la cantidad de mujeres que se han quedado en el camino, que no han podido firmar, que no se ha sabido nada de ellas. Voy con la siguiente. ¡Hala! María Lejárraga. ¿Qué le parece? No opino. ¿Por qué? Porque no puedo opinar. ¿No sabe de María Lejárraga? No puedo opinar. No opinar, debe opinar usted que le corresponde. No, yo no estoy opinando, yo estoy contando. Usted puede opinar si quiere. No, yo cuando sepa todo sobre esa señora puedo opinar. Bueno, pues lea la historia de María Lejárraga. María Lejárraga existe realmente poco. La hemos conocido, yo creo que la hemos empezado a conocer un poco más a través de una obra que hizo mi querida amiga Vanessa Monfort, porque María Lejárraga era una mujer feminista de toda la vida, casada con Martínez Sierra, y todas sus obras estuvieron firmadas por Martínez Sierra. Es curioso porque ella también era una mujer que se relacionaba con muchísimos intelectuales y que además muchos de ellos se daban cuenta de que ella era la que estaba escribiendo las obras que firmaba su marido. Ella empezó a escribió, que nos queda poco. Bueno, pues nos queda muy poco. Pues un segundo que, bueno, el caso es que María Lejárraga es una mujer a la que, como a tantas otras, querido amigo, un hombre, que es Martínez Sierra, le quitó el apellido y ella, toda la obra durante muchísimo tiempo ha sido firmada por su marido. La desgracia es que incluso luego ella le abandonó por otra que se llamaba Catalina y la hija de Catalina fue a pedir los derechos de la obra de María Lejárraga porque estaba firmada con el apellido de su padre, aunque se supiera ya que toda la obra era de esta mujer. Bueno, a lo largo de la historia ha habido enormes injusticias. Si no me quiero ir, perdonadme, porque claro, me lío a hablar y me hubiera encantado, pero luego hablamos, ¿eh? Vaya.
Bueno, solamente quiero terminar con una pequeña historia. Me quedan 5 minutos y mi último libro se llama Amada Carlota. Amada Carlota es una novela que se desarrolla en 3 espacios temporales en 1985. En la actualidad, que yo sitúo en 2018 para que no me condicionara la pandemia, y después va desde los años 60 hasta la actualidad. En la primera escena hay una chica de 16 años en avanzadísimo estado de gestación que viaja en un coche de lujo, entra a una zona indeterminada de Asturias, entra en una clínica clandestina, alumbra un bebé y ese bebé se lo quitan del regazo y no lo vuelve a ver nunca más. Después nos vamos al siguiente espacio temporal donde nos encontramos a una mujer que se llama Carlota Aguado, que es una jueza intachable, una jueza imponente, una mujer de estas que yo siempre digo que parecen irrompibles, pero que luego, como todos tenemos escaparate y trastienda, tiene detrás una colección de agujeros negros, que además tiene una relación con el detective Roures, que es el detective de mis novelas, y esta relación no atraviesa su mejor momento porque ella le acaba de ser infiel con una mujer. Con lo cual a él se ha descabalado absolutamente porque no sabe si es mejor, si es peor, cómo tiene que reaccionar, qué es lo que tiene que hacer. Pero ella, que como piensa que su relación no estaba en establecidos los límites, no tiene que justificar absolutamente nada, lo único que le dice, me estoy distrayendo un poquito, lo único que le dice es que quiere, que en esta relación con esa mujer ha encontrado algo de su pasado que quiere que él investigue. Con lo cual, él va a investigar quizás el caso más difícil de su vida. Y de ahí nos vamos a los años 60, unos años de finales de los 60, en plena dictadura franquista, y nos encontramos a una señora asturiana de estación social bastante baja que se ha casado en un matrimonio pues, de conveniencia con un prohombre del régimen, un ginecólogo muy poderoso, que es bastante mayor que él y que vive de cara a la galería y que ofrece un mundo de apariencias y que luego cuando se la lleva a casa, pues esa puerta se cierra y dentro pues, nos encontramos con todo lo que no podemos ni imaginar. Esta es la trama de Amada Carlota, que se complementa con otro caso que el detective investiga en el presente sobre unos abusos de un profesor de universidad a sus alumnas, que además están muy aterradas pensando, porque las ha grabado, y están muy aterradas pensando que eso puede acabar en las redes, porque, como decíamos antes, es muy curioso, ¿no? Si de pronto sale un vídeo con connotaciones sexuales en las redes que protagonice un hombre, un chico, un chaval, no pasa nada, eres tú, pero si la que lo protagoniza es una chica, pues sigue pasando lo mismo, que al final acaba absolutamente señalada. Señalada como las mujeres que durante los años 60 y 70, además, en ese momento en el que se vivía con unas leyes bastante más férreas para las mujeres, pues se salían del camino establecido, ¿no? Se salían del camino de lo que yo digo que es la honra. No tengo tiempo para contaros mucho más de Amada Carlota, pero sí me gustaría contaros que es una obra que habla sobre todo, aunque hable de los bebés robados, aunque hable de estos abusos sexuales a las menores, lo que hago es un collage para ver cómo ha habido una evolución de una época y, sin embargo, desde ese tiempo, desde los años 60 hasta nuestros días, sigue permaneciendo esa idea de la honra y sigue produciendo demasiados silencios en las mujeres. Hace relativamente poco hubo un reportaje muy interesante en televisión que hablaba de mujeres que habían sido maltratadas en los últimos tiempos y, curiosamente, salían muchas mujeres como de 60 o 60 y poco años que llevaban 20 años de maltrato y, sin embargo, no habían dicho nada. Y entonces, cuando les preguntaban que por qué no habían dicho nada,
argumentaban exactamente lo mismo que las mujeres de los años 60, que estaban en otras circunstancias, cuando la legislación no les dejaba trabajar si no lo decía el marido, cuando no podían tener una cuenta corriente, cuando si buscaban consuelo lo buscaban en Elena Francis, que era un señor con bigote, tantas cosas, ¿no? Pues esas mujeres, como las de nuestro tiempo, de la democracia, decían exactamente los mismos argumentos. ¿Por qué no lo contaste? Porque nadie me iba a creer, porque no tenía dónde ir, porque a lo mejor yo hice algo por mis hijos. Entonces, esa es la reflexión que hay en Amada Carlota, que empieza, insisto, con el tema de los bebés robados, que es terrorífico y no me da tiempo a contaros cómo empieza a producirse en España justo después de la Guerra Civil, que es una cosa además muy habitual. Yo digo que hay un arma de guerra, que son las violaciones, y hay un arma de paz en los lugares a los que se accede a través de la violencia. Y ha pasado en España, pero ha pasado en Chile, en Argentina, en el Congo belga, en El Salvador y en tantos sitios. Y es terrorífico pensar que pasó durante aquellos años, pero que durante 15 años más estuvo pasando en democracia y ha convertido en negocio, porque no se cambiaron las leyes de adopción y hubo algunos que aprovecharon pues eso, que les resultaba fácil y que era un negocio que tenía mucho interés. Y siguió adelante. En fin, a mí me gustaría dar las gracias a las tantísimas mujeres anónimas, tantas mujeres anónimas que decidieron que también tenían derecho a equivocarse, que eso es algo, por cierto, que siempre decía Clara Campoamor, siempre defendió el derecho a equivocarse, y a mí eso sí me parecía extraordinariamente maravilloso. Sí, que no voten, que están muy influidas por la Iglesia. Pues da igual, ellos estarán influidos por otra cosa. Que voten y que se equivoquen, que todo el mundo tiene derecho también a equivocarse. Pues a mí me gustaría dar las gracias, para terminar, a todas esas mujeres que han cambiado nuestra historia y que nos han abierto las puertas y que han conseguido escaparse de sus silencios, saber que cuando las mujeres hablamos podemos cambiar el mundo, y que nos han hecho llegar hasta aquí en las condiciones en las que estamos hoy, que son muchísimo mejores. Gracias a todas y gracias a tantas mujeres extraordinarias y a tantos hombres buenos. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta. Si hay alguna pregunta o alguien tenga interés en alguno de los libros de Marta, que han traído ahí unos cuantos, ahora aprovechando que ya está aquí, tenemos muy poco tiempo porque ya sabéis que aquí nos echan, pero tiempo para alguna pregunta sí hay. Ay, señor. Sí, sí. Sí, perdón. Perdón, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Perdón, pero no estoy de acuerdo. Creo que Isabel de Farnesio lo que tuvo que hacer es aguantar muchas barbaridades con respecto al sexo y muchas bofetadas, porque el rey, insisto, era un rey que tenía un trastorno mental brutal. Entonces, ella lo que hizo fue lo contrario, fue darle todo el sexo que le dio la gana para poder gobernar. Es verdad que utilizó el sexo de otra manera, en vez de negándoselo, dándole todo el que quería, pero me da igual, ella... Sí, yo lo que he estudiado y lo que he leído también para escribir la historia de Isabel de Farnesio es exactamente lo contrario, que no es que le negara el sexo, sino que le daba todo el sexo que quería. De hecho, ella utilizaba el dildo, utilizaba todo y se llevó muchísimas bofetadas, que eso también lo dicen todos los historiadores, porque este hombre es que no estaba bien. Claro. Es que ella era la que gobernaba, porque es que el rey no estaba bien de la cabeza. Es que nos cuesta mucho trabajo saberlo, pero es que era un rey, insisto, que cambiaba las audiencias de día a la noche, llevaba los zapatos recortados con las uñas de los pies sin cortar, se creía, o sea, de pronto, si es que se murió tragándose la lengua.
O sea, quiero decir que si no llega a ser por ella, difícilmente se hubiera sostenido el reinado. Eso es, sí. Ahora ya me he acordado, Fray Juan de Alfaraz. Se llama Fray Juan de Alfaraz. Hay un documento sobre eso, lo sabes, ¿no? Hay un documento sobre esa confesión que es increíble pensar que tuviera tan mala idea como para dejarla escrita. Chocho viejo. Pero eso se lo decían con cariño porque eso fue mucho tiempo después. Tuvieron 3 años de amor y 30 años de amistad. Y en esos 30 años de amistad ya las cosas cambian y uno se dice lo que le da la gana. Perdone. Solamente quería felicitarla porque hemos pasado una hora estupenda y que haya voces que puedan hablar de esas personas anónimas, esas mujeres anónimas que han valido tanto. Exacto. Y que las han ninguneado. Exactamente. Entonces, enhorabuena por sacarlas a la luz. Muchas gracias. Y ojalá un día nos tradujera. Yo le voy a decir a este señor que, por favor, haga un poder para que nos traduzcan a Lu Andrea Salomé. No tengo tanto poder y además estoy ya en un grado de ¿Alguien quiere preguntar algo más? Preguntas, por favor. Perdón, es que me he quedado agotada. No sé si escribió en alemán o en ruso, porque ella es una princesa, como sabe usted, que nació en San Petersburgo. Yo creo que escribía en alemán y en ruso. En las dos. Escribía en alemán y en ruso y desde luego sé que su obra también está en alemán. Pues hombre, pues si sabe algo de alemán. Primero el chino. No, pero es increíble, de verdad. Lo de esta mujer es increíble. O sea, las conversaciones que tiene con Freud, de verdad, de tú a tú, que Freud bueno era, y es que es increíble que haya pasado a la historia por los tríos. Manda narices, por aquí, que hiciera el trío que le diera la gana, pero... No todo pasa a la historia, porque yo explico un poco lo suyo, lo mejor pasa a la historia. Pero si es que... Pero perdone, vuelva. Le voy a regalar un libro de Lu Andrea Salomé. Claro que Sí. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Repito, ¿alguna pregunta más? Ahora que aprovechamos que está aquí la autora. Por supuesto. Pues vamos a proceder porque si no nos van a echar a la calle aquí, ya sabéis. Sí. Muchas gracias de verdad. Gracias. ¿Tú no necesitas papel?